Y como ven, ya estoy en la sala de entrevistas, lo adelantaba al comienzo de nuestra presentación. Hoy es jueves y de buen idioma se habla en nuestra revista con Cristian Martínez. Hoy lo tengo aquí a mi lado para conversar, ya lo decía, sobre algunas dudas, sugerencias de los televidentes que han enviado a través del correo electrónico, y entonces aquí está Cristian para responderla. Bienvenido. Buenos y qué días, gusto Yanela, conversar contigo aquí en vivo en nuestra revista. Muchas gracias Fuera una del por el set espacio. habitual. Exactamente. Vamos a tratar de hacerlo habitual ahora, tener estos espacios aquí para que los televidentes nos envíen sus consultas sobre el uso correcto del español. Yo encantada de estar con Cristian aquí y responder entonces junto a ti a todas estas interrogantes. Comienzo preguntándote si es correcto el uso de los anglicismos, tanto que usamos, ¿verdad? Se me ocurre de momento la palabra hobby, por ejemplo. Bueno, ese es un caso de anglicismo. Para aclararle a los televidentes, un anglicismo es una palabra que proviene del inglés. Y en español sí son correctos estos usos, se pueden emplear en nuestro idioma. Sin embargo, dice las academias de la lengua que lo adecuado es escribirlos en cursiva. Si por alguna necesidad los televidentes necesitan escribir un anglicismo, deben escribirlo en cursiva, que es el tipo de letra que tiene inclinados sus trazos. Normalmente escribimos en letras redondas, o sea, la letra habitual es la redonda. La cursiva sería esa que tiene inclinados sus trazos. Ejemplos de anglicismos hay muchos, hay algunos que están más justificados que otros, y una televidente me enviaba una lista de anglicismos. Por ejemplo, me decía smartphone. Eso en claro español es teléfono inteligente. O sea, no hay razón, a veces no hay razón para usar estos anglicismos porque hay una expresión española o una palabra que sustituye ese anglicismo. Entonces, en ese caso es preferible entonces optar por la palabra española. Otro muy frecuente es online. ¿Para qué usar online si podemos decir en línea, conectado, por internet? No hay razón para usar este anglicismo. Otro más sería link. Ese es enlace, vínculo también se emplea en otros países. Así que esos son algunos ejemplos que nos enviaba esa televidente. Otro era, por ejemplo, influencer. Las academias proponen influyente, hablar de una persona influyente mejor que del influencer de las redes. Son varias estas palabras, pero siempre que existe una variante española, mejor. Pero bueno, se me ocurre que influyente puede ser una persona influyente en cuanto a su cargo y no específicamente de las redes. Sí, también el contexto influye. Exacto. En este caso, y se puede optar por una palabra u otra. También me decías, expresión en base a, ¿se puede decir así? ¿Es correcto? Bueno, tradicionalmente se ha censurado el uso de en base a, porque es verdad que las preposiciones en y a no están justificadas en ese caso, porque no hay bases a algo. Sin embargo, tanto ha sido su uso que las academias tuvieron que una vez más cumplir con su misión, que es ser testigos del uso de los hablantes. Y entonces se admite el uso de en base a. De acuerdo con el Diccionario Panhispánico de Dudas, es admisible el uso de en base a. Sin embargo, en registros formales, y escuchen bien los televidentes, en registros formales, en registros cultos, es preferible optar por otras expresiones, como por ejemplo, basándose en, de acuerdo con, a juzgar por. Esas son preferibles a en base a, aunque también es admisible. Qué bien. Muchísimas personas, Cristian, se han comunicado, ¿verdad?, a través del correo. Es válido también recordar el correo. Consultas@buenidioma.com. Ya lo tenemos en pantalla para que las personas sigan comunicándose y enviando sus sugerencias, sus dudas, porque estaremos conversando en un segundo tiempo en esta misma presentación, también lo adelantaba. Seguimos. ¿Es válido entrecomillar los nombres de las instituciones, que mucho también abusamos de eso? Bueno, sabes que aquí en Cuba existe una tradición de, por ejemplo, escribir escuela primaria José Martí, poner ahí entre comillas José Martí. Sin embargo, dicen las academias de la lengua que no son necesarias las comillas en ese caso. Recordemos que como una expresión está escrita completa con mayúsculas, o sea, José y Martí está con mayúsculas, entonces no hay por qué delimitar su extensión con las comillas. Así que lo indicado y lo recomendable sería no escribir comillas para los nombres de las instituciones. Así, Aeropuerto Internacional José Martí, ahí no llevaría comillas José Martí, por ejemplo. Ya. La que viene tiene que ver mucho con los profesionales del habla, que a veces pues no lo dicen correctamente. Fortísimo o fuertísimo aplauso. Bueno. O abrazo. ¿Cómo usarías tú? ¿Qué palabra, qué opción usarías tú? Para mí siempre he dicho fortísimo. Fortísimo, algo es más culto. Sí. Bueno, suena ambas mejor, ambas opciones son válidas. Mira. Se puede decir tanto fortísimo como fuertísimo. Y aquí vamos a algo que Buen Idioma ha aclarado en muchas ocasiones. El contexto. Una es más culta que la otra. Obviamente, en registros formales es preferible el empleo de fortísimo, un fortísimo aplauso, que seguramente como lo has empleado, un fortísimo aplauso. Sin embargo, en registros más informales, en la casa, por ejemplo, con amigos, es muy común y válido que se diga fuertísimo. Te voy a dar un fuertísimo abrazo.
Yo no imagino quizás a alguien en el barrio diciendo, no, te voy a dar un fortísimo abrazo ahí entre colegas en el barrio. Claro. No lo imagino, no es el registro más adecuado para usar la palabra fortísimo. Hay muchos adjetivos que les pasa esto. Por ejemplo, también ocurre con el de pobre, que sería pobrísimo o paupérrimo. Incluso paupérrimo sería mucho más culto. Y así una larga lista que hay que adecuarse al contexto para emplear uno u otro. Fortísimo y fuertísimo, ambas válidas. Culto y preferible, fortísimo. Bueno, pues ya lo sabemos entonces. Igualmente la frase a mis espaldas es apropiada. A mis espaldas tengo a Yaulén Arévalo esperando ya para salir en síntesis. ¿Es correcto? Bueno, hay quien a veces dice, es que yo nada más tengo una espalda, porque hay que decir a mis espaldas. En plural. En plural. Bueno, esto tiene una explicación gramatical. Y en gramática hay algo que se llama plural expresivo, que denota intensidad y no cantidad. Por esa misma razón, otra duda que le envían con mucha frecuencia es si se debe decir buen día o buenos días. Bueno, aquí ambas opciones son válidas. También es válido decir a mis espaldas, decir gracias, felicidades, honorarios y otras que están en plural y es un plural expresivo, es válido. Todas estas están validadas por las academias de la lengua. Así que todas son válidas. Al igual que buena tarde, buenas tardes, aunque en el caso de los saludos no es menos cierto que en Cuba es muy frecuente que se diga en plural. Buenas tardes, aunque buena tarde también es válido. O tenga un buen día, como Exactamente. también solemos decir. Qué bien, interesante. Volvemos a las redes sociales. La palabra viral, Bueno, ¿correcto? ahí es dicho el contexto con el que también se ha usado y por el que nos envían la duda, porque habitualmente viral se emplea en contextos médicos. Sin embargo, en los últimos años se ha popularizado el uso de viral con el sentido, y me voy a auxiliar aquí del diccionario académico, que dice de viral en esta acepción, en la segunda del diccionario, dice dicho de un mensaje o de un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de Internet. O sea, el diccionario académico, el diccionario de la lengua española, esta obra que publican todas las academias de la lengua, que está disponible en dle.rae.es, ya documenta este uso de viral. Por tanto, es un uso válido que no cabe su censura. Recordemos también que las palabras van cambiando su significado, van ampliando su significado con el tiempo. Un clásico ejemplo es el de villano. Inicialmente era habitante de una villa y hoy día ya prácticamente no se emplea con ese sentido. Todos sabemos con el sentido con el que se emplea villano. Así que las palabras van cambiando su significado con el tiempo y no hay razón por qué censurar ninguna de estas significados que le dan los hablantes a las palabras. Bueno, pues seguimos entonces contestando algunas dudas y formas de decir en nuestro buen idioma. Se dice no había nadie o no había alguien. Bueno, aquí vamos a una cuestión gramatical también. En español existe algo que se llama doble negación. Y a diferencia de otros idiomas, es válido en español el empleo de esa doble negación. Así que a veces hay quien dice, bueno, si yo digo no había nadie, o sea, estoy negando en no y en nadie, como que neutraliza la negación. Y esto no es así. Lo apropiado es decir no había nadie en lugar de no había alguien. Esa doble negación, reitero, es válida y no cabe su censura. De hecho, es lo adecuado en español. Ahora se me ocurre también, por ejemplo, que lo usamos mucho. Primero que todo, primero que nada. Bueno, ahí en ese caso hay muchas expresiones que se pueden usar como sinónimos. Antes que nada, antes que todo, primero que nada, primero que todo. Todas esas son válidas, aunque tradicionalmente en Cuba ha existido la tendencia a decir que es incorrecto decir antes que nada, porque dicen, bueno, es que No hay antes nada. que nada no hay nada, así dicen. Pero realmente esta expresión ha llegado al uso culto y está validada por las academias de la lengua. Si no me creen, busquen el Diccionario Panhispánico de Dudas que está disponible en la página web de la Real Academia Española, que es dpd.rae.es, y ahí encontrarán en el artículo de antes explicado todo esto que acabo de comentar. Son expresiones válidas, depende del contexto. El que no quiera estar explicándose, estar justificándose, ahora quizás yo aquí decía antes que nada, y algún televidente dijera, bueno, este que está hablando del idioma está hablando mal. Bueno, si quizás yo no quisiera justificarme, ¿qué otra expresión podría usar para no tener que estar justificándome en público, en primer lugar? Y ya resuelto el problema y no tengo que dar explicaciones a nadie y todo el mundo feliz. Pero bueno, para que los televidentes sepan que son válidas todas esas expresiones. Y Revolución Cubana, que también solemos leer y ver, verla escrita, ¿no? Como con mayúscula revolución y cubana, y en este caso Revolución Cubana con minúscula, ¿es correctamente? Bueno, en la prensa cubana existe una tendencia a la mayusculitis. Abusan mucho de la mayúscula. Y lo adecuado en este caso, de acuerdo con la ortografía académica, es que revolución vaya con mayúscula inicial y cubana con minúscula. Eso es lo apropiado. Como es un gentilicio, debe ir con minúscula.
Ya. Y bueno, finalmente, los latinismos se tildan, hablábamos de, pero vamos a dejarlo para el segundo tiempo de conversación, ¿te Me parece parece? bien, sí, sí. Porque ya tenemos otros informes que compartir, tenemos un segundo tiempo para seguir conversando con Cristian en esta sección. Ya lo sabe, vamos a reiterar entonces rapidito el correo para que las personas se sigan comunicando. Consultas@buenidioma.com, que Ahí nos lo envíen tenemos. por ahí las dudas y en un segundo momento volveremos. Pues ahí estaremos. Yo te propongo entonces una pequeña pausa. Vamos, ya lo decía, a mis espaldas con Yaulén Arévalo, listo ya entonces para abordar el segmento en síntesis con las noticias más importantes de Cuba y el resto del mundo a esta hora. Seguimos juntos al despertar, ya en esta última hora de emisión. Recibo nuevamente, como habíamos prometido, a Cristian Martínez para seguir respondiendo a todas las inquietudes, dudas, sugerencias a través del correo consultas@buenidioma.com, me lo aprendí. Así mismo. Y hemos recibido, Cristian me ha dicho ahí arriba en la redacción que estaba, muchísimas inquietudes, muchísimas personas se han comunicado con nosotros, que bien, para seguir. Y que lo sigan haciendo. Claro que sí, a partir de ahora pues pueden seguir haciéndolo, ¿verdad? No solamente en el día de hoy, para seguir abordando todas estas inquietudes. Cristian, nos quedamos en el primer tiempo de conversación. Los latinismos, de verdad. En los latinismos, si se tildan, por ejemplo, déficit. Sí, sí se tildan los que están adaptados al español. Un latinismo es una palabra que proviene del latín. Cuando se adecua a nuestro idioma, debe llevar esa tilde. También lo vemos, por ejemplo, en memorándum, Exacto. en referéndum, son palabras esdrújulas y, por tanto, deben llevar tilde. En el caso de déficit, que es por el que me preguntabas. Qué bien. Sentarse a la mesa o sentarse en la mesa. Bueno, ¿cuál usas tú? A ver. Sentarse a la mesa. O sea, usas la preposición a. Y es que tradicionalmente en Cuba se ha dicho que lo adecuado es a y no en. Sin embargo, es válido también el uso de esa preposición. Mira qué bien. Tanto sentarse a la mesa como en la mesa es válido. Y hay quien dirá, bueno, pero sentarse en la mesa es arriba de la mesa. Sobre la mesa, Y exactamente. no necesariamente. Al punto de que uno dice, siéntate en la mesita del fondo. O tú dirías, siéntate a la mesita del fondo. Es verdad. Uno dice, siéntate en la mesita del fondo. O sea, cuando tiene un complemento detrás, lo más natural es que uno diga en la mesita del fondo. Así que no hay censura en ninguna, ambas son válidas. Nos trasladamos hacia las montañas. Sí. La guarandinga. Dice una persona que se comunicó, ¿verdad?, que tiene entendido que se refiere a los semi-ómnibus de triple tracción usados en el traslado de personas en la montaña de nuestro país. ¿Está registrada así realmente esta palabra guarandinga? Bueno, a mí sinceramente me sorprendió esta duda porque yo realmente no había escuchado esa palabra. Yo tampoco, más bien me viene como de música, ¿verdad? Un género. Yo no la había escuchado y rápidamente fui al diccionario académico, específicamente al diccionario de americanismos de las Academias de la Lengua, y ahí pude corroborar que sí está registrada como un cubanismo, es una palabra propia de la variedad cubana de la lengua y como una voz de uso popular. Efectivamente, se emplea en ese contexto y es válido su uso. Qué bien. Otra persona, Cristian, se comunicaba, saludos para todo el colectivo, para todos nosotros, gracias, y quería que le explicara si el uso de eufemismos puede lograr mejorar la realidad que describe. Bueno, en el caso de los eufemismos, que aclaramos que son expresiones que tratan un poco de suavizar, de matizar algunas palabras o expresiones que pueden ser más fuertes. En los medios de comunicación, por ejemplo, lo ideal es usar esas palabras aunque suenen fuertes, aunque sean un poco quizás ásperas para algunas personas, pero lo más adecuado y también tratando de lograr una neutralidad lo más alta posible, lo más adecuado es usar la expresión como tal. O sea, en vez de decir una larga y penosa enfermedad, es mejor decir, si fue de cáncer, bueno, falleció de cáncer. Es más adecuado, al menos en los medios de comunicación. Y se usa mucho. Así mismo. No tanto barniz, es mejor ir directo que estar usando barniz, matizando, tratando de hacer algo menos denso. No, no es necesario. O adornar también en otros casos. Cristian, la siguiente interrogante ya lo habías tratado en otras secciones, pero es válido, ¿verdad?, recordar y reiterar. Dice esta televidente, buenos días, ¿es válido decir la presidenta en un caso femenino o se dice la presidente? O sea, ¿la palabra presidente tiene femenino? Gracias. Bueno, aunque muchas de las palabras terminadas en NTE son comunes en cuanto al género, en el caso de presidente, su femenino recomendado es presidenta. Lo que recomiendan las academias de la lengua es que se use presidenta para referirse a una mujer que preside. No piensen que esto es una reivindicación actual quizás de las luchas
del feminismo, sino que esta palabra ya se documentaba desde el siglo XIX. En el año 1803 ingresa al diccionario académico y desde el siglo XV ya hay textos en los que se empleaba esa palabra. Así que para referirse a una mujer que preside, lo más adecuado hoy día es decir la presidenta, aunque, escuchen bien, también sería válido decir la presidente. Pero si ya tiene femenino, mejor en femenino. En esa misma cuerda, coronela, generala. Bueno, en el caso de los grados militares sí hay una peculiaridad. Aún en el uso oculto y en ese ámbito sobre todo se siguen usando como comunes en cuanto al género. Se dice el capitán, la capitán. Sin embargo, no es menos cierto que muchos de estos cargos han dado su forma en femenino. Y decimos la capitana. En el caso de un equipo de voleibol, por ejemplo, hay a nadie le asombra que se diga la capitana. También existe aquí un accidente geográfico cerca de La Habana, que es la coronela también. Donde es vivo, por cierto. Así que se ha dado ese femenino morfemático y es válido su uso en determinados contextos y cuando esté extendido en el uso. Así que si en ámbitos militares se sigue usando como común en cuanto al género, el mayor, la mayor, ahí sigue, es invariable. Claro. Se puede usar entonces ese caso. El caso de general, por ejemplo, sí se usa generala, Creo Puebla, que ya por ejemplo. ya está permitido. Sí, general es una Antes palabra no. válida, general es una palabra válida y no cabe su censura. Que bueno, que se puede seguir diciendo la general también. Ya. Pero sin embargo. O más correcto? sin embargo. O que más también, sin embargo, exacto. Ese más sin tilde, por supuesto. Esta es una de las dudas, Yanela, que me Muy preguntan frecuente. muchísimo. Sí, y por eso en el blog buenidioma.com hay un apartado con estas dudas más frecuentes que nos envían. Y en este caso es válido el uso de más sin embargo. Hay quien dirá, bueno, pero es una redundancia. Sí, claro que es redundante. En un registro oculto, volvemos a lo mismo que explicaba en un primer momento, en un registro oculto, claro que es preferible decir sin embargo, o decir más, o decir pero solamente. Pero también es válido su uso redundante, pero enfático, que es algo normal en la lengua, el énfasis, y no cabe su censura. En registros formales, use una de esas conjunciones, pero en su casa, en registros coloquiales, entre amigos, no hay por qué censurar esa expresión. Aquí en Cuba a veces existe como cierta tendencia a tratar de censurar mucho, de señalar usos como incorrectos, y por eso creo que en estos espacios es bueno aclarar todas estas cuestiones para que realmente no haya ese prejuicio lingüístico con determinados usos que están validados incluso por personas cultas. Aclarada la duda entonces. Volvemos otra vez a reiterar que también lo abordabas en una de tus secciones aquí en nuestro espacio, decir los Joven Club de Computación y Electrónica, todo con mayúscula, ¿está correcto o simplemente debe ir o no en mayúsculas o en minúsculas? ¿Cómo es correcto? Bueno, ahí, además de esa duda sobre la mayúscula, obviamente como el nombre de la institución es Joven Club de Computación Electrónica, ahí todo eso va con mayúscula inicial, excepto en los artículos, en las preposiciones que lleve. Pero cuando ella se refiere como al local, por ejemplo, y decimos un joven club, ya eso no se refiere como al nombre propio de la institución, como decir una biblioteca, una casa de cultura. En ese caso, joven club ya se sustantiva, se convierte en una expresión común, no es un nombre propio, por tanto, lo indicado es la minúscula. Otra duda frecuente es la de si es el plural, como decir, si se debe decir los joven club o de otra forma. Bueno, Buen Idioma tiene una recomendación en la que aclara que lo más aconsejable para Buen Idioma es que se diga los jóvenes clubes. ¿Por qué? Porque tanto joven como club pueden variar en español. El plural es clubes y de joven, jóvenes. No hay razón entonces para mantenerlo invariable. A veces, para no buscarme problemas, yo que trabajo aquí también en un medio de comunicación, trato de usar una expresión que puede quedar bien con todo el mundo, que es los centros de la red de Joven Club de Computación y Electrónica. Y ahí, feliz todo el mundo y no tengo que estar discutiendo, tengo que estar explicando más estas cuestiones. Pero sepan los televidentes que lo más aconsejable, según Buen Idioma y también otros espacios lingüísticos que tratan este tema, es decir los jóvenes clubes. La siguiente pregunta es un televidente que desea saber cómo escribir correctamente la abreviatura de máster. Esta también es un clásico, yo también dediqué un apartado aquí meses atrás, y es que, a ver, aquí hay varias cuestiones y varias normas, y por eso es que es bueno orientar a la población al respecto. De acuerdo con las academias de la lengua española, la abreviatura es M mayúscula TR punto. Sin embargo, esto apenas tiene uso aquí en Cuba. La más frecuente en Cuba es M mayúscula, punto, espacio, S mayúscula, C minúscula, punto. ¿De Máster en dónde? Ciencias. Exactamente. ¿De dónde han sacado esta expresión? Bueno, la resolución del Ministerio de Educación Superior, la forma que nombra, o sea, la forma que dice como adecuada es esa. Es cierto que proviene de una expresión latina, es cierto que a nosotros obviamente nos llega por el influjo del inglés, pero es la que norma esa resolución del Ministerio de Educación Superior y por tanto es la más aconsejable usar aquí en Cuba. Y puede que algún televidente diga, oye, pero tú que trabajas en la televisión, todos los días sale mal en televisión la abreviatura de Máster en Ciencias.
porque en sí, aquí tengo que aclarar dos cosas. Uno, ¿por qué sale con mayúscula aquí en estos espacios informativos? Porque si está todo escrito con mayúscula, lo más adecuado entonces es que también las abreviaturas se sometan a esa mayúscula que lleva los demás según generadores. el tipo de letra también. Exactamente. Del generador. Ese cartel que sale en pantalla, que nosotros aquí técnicamente llamamos infocintas o generadores, eso, como está todo escrito con mayúscula, entonces lo más adecuado es que también lleve mayúscula en todos sus caracteres. Sin embargo, en un texto formal, en un documento normal que no tiene ese problema, claro que las altas y bajas, o sea, las mayúsculas y las minúsculas, deben escribirse tal cual se mostraba ahí en pantalla. La siguiente inquietud e interrogante me parece sumamente interesante. Dice así: vivo en la ciudad de Santiago de Cuba, que tiene el título de héroe. ¿Es correcto eso, siendo la ciudad femenina? Debería ser heroína, pero todos dicen héroe. ¿Es correcto o no? Bueno, aquí ayúdame un poco ahí con la pronunciación de ciudad héroe en ruso, porque esto tiene algo que ver. Es Gorod Giroi. Giroi, Bueno, algo héroe así. también. Bueno, en ruso me dicen, tú me dirás si es así o no, que esta palabra es masculina, ¿no? O sea, Masculino. Gorod es ciudad, que es femenino, y Giroi es masculino. bueno, hay quien dice que es un calco del ruso usado aquí en Cuba y censuran esa expresión. Lo cierto es que el título que se le dio a esa ciudad, la única que lo lleva en este país, es Héroe de la República de Cuba. Aquí, hace meses, también publicamos algo al respecto, incluso compartimos el fragmento del discurso de Fidel en el que se le otorgaba ese título honorífico que es Héroe de la República de Cuba. A partir de una investigación que pude realizar en la Biblioteca Nacional, que consulté los periódicos Granma y otros de esa época, o sea, creo que fue en el 85 cuando se le dio ese título, Sí. ellos, en esos periódicos aparecía Santiago de Cuba, coma, después decía Héroe de la República de Cuba. Y con el tiempo esa expresión se fue abreviando al punto que solamente quedó Ciudad héroe. en Ciudad Héroe. O sea, perdón, dije Santiago de Cuba, coma, Ciudad Héroe de la República de Exacto. Cuba. Al tiempo se abrevió y quedó en Ciudad Héroe, que es una expresión válida. Hace tiempo también consulté esto con la Real Academia Española y me dicen que sí, que es una expresión válida, que no cabe su censura. Que también podría haber sido ciudad heroína, sí. Que también hubiera sido idóneo decir ciudad heroica, también. De hecho, en la revista Bohemia, ese primer número que salió a partir del título honorífico que se le dio a Santiago de Cuba, en esa revista Bohemia ya se mencionaba ciudad heroica, heroica sin tilde, por cierto. Así que son Importante. expresiones válidas y no cabe su censura. Así que cuando escuchen la prensa hablar de ciudad héroe, sepa que también es válido y no piense que ahí los periodistas estamos hablando mal, porque aunque usamos mucho la lengua y a veces, por supuesto, nos equivocamos, no siempre lo hacemos. Pero somos humanos. Exactamente. La siguiente, muy interesante también, que muchas personas tienden a no decirla correctamente. La hora del día, independiente de cuál sea, debe decirse en singular o en plural. Bueno, aquí la duda es por la hora una, la una. 1 de la tarde. Se dice es la 1:32. Sin embargo, el resto sí debe decirse en plural. Son las 2:30, son las 2:42. Tenemos también inquietudes aquí en el estudio con el coordinador José. Que me planteen. Yaulén, también Lisbeth, que está aquí. Nosotros, por ejemplo, la palabra que usamos tanto, blazer. Blazer, bueno, esa se puede usar chaqueta, realmente. Se puede usar chaqueta, pero esa palabra se ha adaptado al español. Blazer, con su tilde, con su S y todo, y no hay razón entonces para censurar. O sea, un anglicismo adaptado al español. Igual que jeans. Jeans. Jeans, bueno, en este caso sí también se debe usar en cursiva. Recuerden, el que quiere usar el anglicismo, o sea, la palabra foránea, debe escribirlo en cursiva, a no ser que se adapte, que se adecue a las reglas del español y por tanto debe someterse a nuestro idioma. En el caso de jeans, existe en España, por ejemplo, se usa vaquero. Y nosotros diríamos, por ejemplo, lo que es muy largo, muy complicado, y es más fácil decir jeans, pantalón de mezclilla. También podría ser. Ya. Y por último, casting. Casting, bueno, aquí el que lo use en cursiva. Recuerden que esa ING del final no es propia del español y por tanto no es aconsejable su uso en español. ¿Que es muy frecuente? Sí, es cierto. Pero se puede usar una versión española que la sustituya. ¿Se te ocurre alguna para sustituir casting? Audición. Audición podría ser, en efecto, y no hay... O sea, no, es una palabra propiamente española, lleva bonita, años de ¿verdad? uso, exactamente. ¿Qué otra palabra teníamos también que queríamos comentar? Pullover. Pullover. Aquí, ¿qué pasó con pullover? Bueno, esta palabra, saben los televidentes que viene del inglés, que se escribe con doble L en inglés, pero en español ya se adapta con una sola L. Así que pullover es con una sola L, lleva tilde en la O y es válido en español. ¿Y el plural cuál sería? ¿Pulloveres o pullovers? Bueno, aquí en este caso es común que la gente diga los pullovers. Suena más bonito, ¿verdad? Es un plural anglicado, pero también se podría considerar válido a partir de la segunda edición del Diccionario Panhispánico de Dudas, que plantea que muchos anglicismos a veces estamos renuentes a adaptarlo completamente al español y le suena feo. Dicen, no, es que me suena feo decir pulóveres
o es que me suena feo decir fanes en lugar de fans. Ah, mira, fans también es Bueno, otro. en ese caso, ya admitieron ese plural con ese solo, aunque no era tradicional en español. Tuvieron que admitirlo porque es que es mucho su uso. Igual show, Show, hablando de exactamente. anglicismos, Ese en cursiva, no se me ocurre ahora sí, o espectáculo. bueno, puede ser un espectáculo, sí. Siempre un show es un espectáculo, ¿verdad? Pues Cristian, qué maravilla que la gente te sigue, que están al tanto de hablar correctamente, eso, ¿verdad? Nos enorgullece y nos hace muy felices. Por tanto, te propongo seguir estos tiempos de conversación cada jueves, de vez en cuando recibirte aquí en la revista y que las personas entonces interactúen con esta sección. Exactamente. Recuerden el correo consultas@buenidioma.com, por ahí que nos envíen todas las dudas, que nos siguen también en las redes sociales, en Facebook, que en los últimos tiempos hemos tenido bastante público, se nos ha acercado mucho a partir de todos estos espacios que hemos tenido aquí en la televisión. Bueno, pues ya lo saben, pueden escribir a este correo, reiteramos, consultas@buenidioma.com para seguir compartiendo, interactuando sobre las buenas maneras de decir.